una serie de denuncias de inconstitucionalidad se han presentado ya ante la Corte Constitucional y otras se encuentran en preparación. Tienen que ver con leyes que se han convertido de alguna manera en emblemáticas, que dejan lecturas además sobre las políticas del régimen del presidente Daniel Noboa, la ley de solidaridad nacional, la ley de integridad pública, la ley de inteligencia. Saludamos a un distinguido abogado constitucionalista, el doctor Sebastián López, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Sebastián, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación que se perfila un tanto compleja para el régimen tras la aprobación ejecutiva que las primeras leyes, los primeros proyectos de ley presentados ante la Asamblea recibieron por parte de ese organismo. Una de estas normas, simplemente para señalar en lo dicho por usted, la ley de solidaridad nacional, me parece, tenía efectos sobre otros 20 cuerpos legales de la legislación del país. Ujú. Ya, el concepto de unidad de materia jurídicamente, ¿cómo se define, cómo se lo conceptúa? Bastante específico en consecuencia.
Tiene mucha relevancia, querido Gustavo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con estos cuerpos normativos? Yo creo que estos ya, hoy por hoy, han pasado a ser normas de la República, gozan por una presunción de carácter legal, gozan de una presunción de constitucionalidad, pero esto no quiere decir que esa presunción pueda ser destruida o pueda ser desvirtuada ante la Corte Constitucional. Todos estos cuerpos normativos, desde diferentes sectores y desde diferentes áreas y perspectivas, han merecido ya cuestionamientos de constitucionalidad. Digámoslo claramente para quienes nos siguen. Han merecido demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, querido Gustavo? La Corte va a empezar a conocer estas demandas de inconstitucionalidad, pero yo tengo una preocupación, lo expresaba ayer en algún medio nacional. Mi principal preocupación es los tiempos que la Corte Constitucional pueda tomarse para resolver estas demandas de inconstitucionalidad. Recuerde que una impugnación de inconstitucionalidad respecto de un cuerpo normativo ante la Corte puede tomar varios meses e inclusive años, querido Gustavo. ¿Cuál era mi sugerencia? Mi sugerencia, y lo he dicho a algunos sectores ya, por ejemplo, piense usted en esta posibilidad de que las economía popular y solidaria, de que las cooperativas pasen al sistema financiero privado. Fíjese usted lo grave y peligroso es esto. Yo había sugerido en determinado momento que se plantee una demanda de inconstitucionalidad con medida cautelar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que inmediatamente que se proponga o se cuestione esta vigencia de este cuerpo normativo ante la Corte Constitucional, se adopte al mismo tiempo y de manera inmediata una medida cautelar para suspender en lo inmediato la vigencia y los efectos de esta norma en Ahora, el tiempo. doctor López, aquí, buenos días. Aquí hay una inquietud respecto precisamente de lo que usted está manifestando, ¿no? El plazo que puede tomarse la Corte Constitucional puede ser efectivamente años. En tanto, las leyes están vigentes y el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, actuará con base en estas normativas. Pero aquí nos preguntamos, ¿qué pasa cuando se declara, en caso de que así suceda, inconstitucional? Todo lo actuado simplemente quedaría ya inútil, desvirtuado. ¿Qué situación podría darse en este caso? ¿O ya todo lo que se actúa bajo esta norma simplemente ya se cumplió y queda como cumplido bajo una norma que en ese momento estuvo vigente? Esta pregunta es interesante, Rosana, porque me parece ser que desde el punto de vista del manejo político, el presidente, y permítame la expresión, entre comillas, ha sido bastante ágil para utilizar el mecanismo del proyecto de ley en materia económica urgente para filtrar varios cuerpos normativos que, como decíamos hace un momento, rompen el principio de unidad de materia, pero hacen que en el tiempo se aprueben cuerpos normativos a través de mayorías legislativas que tienen fuerte incidencia pública y que van a surtir sus efectos. Y esto tiene que ver con su pregunta central. ¿Cuáles serán los efectos a los cuales está llamado a cumplir estas normas? Estas normas, como lo decía hace un momento, gozan de una presunción de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas tienen que aplicarse, van a regir y surten sus efectos. Cuando la Corte Constitucional en determinado momento realice el control de constitucionalidad que le corresponde en el marco de sus atribuciones, lo que muy probablemente va a llegar a la Corte a la conclusión es que estas normas son inconstitucionales en varios aspectos. De manera que esa declaratoria de inconstitucionalidad por principio y regla general del derecho, surtirá sus efectos hacia el futuro. Es decir, desde el momento en el que se declare la inconstitucionalidad, surtirán los efectos hacia el futuro. Ahora, pero hay que Sebastián, quisiera también hacer una pregunta sobre este tema. Hemos visto en ocasiones anteriores que de alguna manera la Corte Constitucional ha roto la prelación. Se supone que las demoras de la Corte Constitucional es porque van atendiendo prioritariamente y en función del tiempo las distintas demandas que reciben. Pero se han visto excepciones últimamente en Ecuador en cuanto a asumir de una manera un tanto heterodoxa este tema de la prelación. Se lo hizo con el control de estados de excepción, varios de ellos entre el 2020 y el 2023, en la sentencia sobre la despenalización del aborto por violación en 2021, se lo evocó en muy pocos meses, en la revisión de reformas tributarias también en el 2022,
suspensión de nombramientos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el 2023, revisión de consulta popular sobre la seguridad en el 2024. Se podría o se debería solicitar a la Corte Constitucional que considere estos temas, dada la importancia que tienen todas estas normativas para el país, y es posible esperar una actuación más ejecutiva de la Corte. Buena pregunta, querido Gustavo. Solo un dato adicional respecto de lo que consultaba Rosana. Aun cuando las declaratorias de inconstitucionalidad surten sus efectos hacia el futuro, excepcionalmente la ley en la materia que guía el control de constitucionalidad, que es la Ley Orgánica de Garantías, permite que excepcionalmente la Corte pueda dar un efecto retroactivo cuando estima que en el pasado se registraron graves violaciones a derechos fundamentales. Es decir, que el principio general es que la declaratoria rige hacia el futuro, pero existe una excepcionalidad que puede ser recogida por la Corte Constitucional, que en muy pocas veces se lo ha hecho. Respecto de lo que plantea Gustavo, sí existe esta posibilidad de que la Corte le dé un tratamiento prioritario, y déjeme decirlo públicamente, Gustavo, esto a veces es positivo y a veces es negativo, porque este margen de discrecionalidad de la Corte, debo decirles que no se trata de una discrecionalidad absoluta, es decir, que la Corte considera que este merece un tratamiento prioritario, debe cumplir con ciertos criterios, por ejemplo, trascendencia pública, relevancia nacional, incidencia pública, y por lo tanto, una vez que la Corte justifique esos criterios, sí que es posible que la Corte Constitucional acorte determinados plazos y les dé un tratamiento prioritario a temas de especial trascendencia nacional, como por ejemplo, ya lo hemos visto en el pasado, y hoy particularmente podría suceder con estos cuerpos normativos que han sido aprobados por la Asamblea Nacional. Lo propio es que, aun cuando la Corte Constitucional se tome los tiempos que el control de constitucionalidad son normales en esta materia, lo propio es esperar una debida diligencia y una actuación oportuna de la Corte Constitucional. Para ello, querido Gustavo, es sumamente importante que quienes proponen estas demandas de inconstitucionalidad lo hagan con medidas cautelares, para que la Corte, en fundamento de la medida cautelar que viene acompañada a la impugnación constitucional, suspenda inmediatamente los efectos para que no se traduzca en el tiempo una violación inmediata respecto de las normas que se entiende se encuentran vigentes. Y en ese lapso la Corte sí pueda entrar a resolver. Pero en concreto, sí que la Corte podría saltarse ciertos plazos, su orden cronológico, y esto puede ser positivo en algunos aspectos, pero también recordemos que esto, piense usted que no tengamos una Corte que sea garantista de los derechos fundamentales, o piense usted que no tengamos una Corte preocupada en asuntos de trascendencia nacional. Estos criterios de revisión cronológica deben ser utilizados con mucho criterio, con mucha responsabilidad, porque de lo contrario, lo que en el pasado se hacía con determinada materia, luego la Corte podría, en otros momentos de conformación de la Corte, podría hacer revisiones, digamos, saltándose los criterios cronológicos, y eso también altera la seguridad jurídica. Para ello deben resolverse ciertos criterios importantes que tienen que estar justificadas en la decisión de revisión anticipada de la Corte Constitucional. Sobre este mismo tema, quisiera una lectura quizá de carácter político, doctor López, sobre el accionar que pueda tener la Corte Constitucional, que es un organismo que debería ser independiente y además autónomo, pero no solamente en Ecuador, en diversos países, a veces estos altos organismos, en el caso de los Estados Unidos, aunque no es la Corte Constitucional, pero la Corte Suprema, muchas veces actúa de alguna manera influido por temas de carácter político, demostrando estos organismos ya sea distancia o a veces funcionalidad con respecto a un régimen. ¿Cree que algo de esto podamos ver, podamos tener como lecturas del accionar que pueda darse de la Corte Constitucional con respecto a esta serie de demandas que se están presentando ya? Gustavo, yo creo que su pregunta tiene dos aristas, digamos, muy claras y definidas. Lo uno, no debería preocuparnos en términos comparados, digamos, en términos doctrinarios, que las grandes cortes o las altas cortes resuelven cuestiones políticas de la mayor trascendencia.
Lo fundamental es que estas cuestiones políticas de la mayor trascendencia sean resueltas dentro de los cánones jurídicos, digamos. Ese debe ser el estándar de resolución de una alta corte. No debería preocuparnos que todo el tiempo están resolviendo cuestiones de la alta política, pero ciertamente que los cánones de decisión deben ser jurídicos. Eso por un lado. Por otro lado, permítame usted, en una lectura política de lo que está sucediendo en el Ecuador, yo creo que esta es una trampa a la Corte Constitucional, y perdón que lo trate de esa manera, porque creo que el Ejecutivo, forzando de alguna manera el marco institucional y el diseño institucional, quiero referirme a los proyectos de ley en materia económica urgente, estoy pensando en estas atribuciones del presidente de la República, lo que le está poniendo es en jaque a la Corte Constitucional para ver cuál es el rol político jurídico que juega la Corte Constitucional dentro del Estado democrático. De manera que piense usted, querido Gustavo, que en determinado momento la Corte termina jugando un rol trascendental dentro del canon jurídico y declara la inconstitucionalidad de esas normas. Me parece ser que el discurso desde el Ejecutivo, desde el Poder Público, será que la Corte está jugando a un boicot institucional. De manera que esto le daría piso al presidente de la República para replantear esta idea de una asamblea constituyente, lo cual es peligroso. En términos claros, yo creo que de alguna medida el Ejecutivo, siendo ágil como lo es en términos de tiempo, de tratamiento, digamos, de manejo institucional, me parece ser que lo que está es forzando de alguna manera para que ciertas normas con escasa discusión y deliberación, con cuestionamientos constitucionales, entren a regir en el ordenamiento jurídico, pero luego trasladar los ojos de la discusión pública a la Corte Constitucional para de alguna manera, perdóneme la expresión, terminar culpando a la Corte Constitucional respecto de el rol constitucional definido que tiene que hacer una alta corte dentro del sistema democrático, y de esa manera volver a replantear sobre el tablero de la discusión política nacional y jurídica el tema de una asamblea constituyente, porque ahí el culpable ya no será el Ejecutivo, el culpable no será el Parlamento Nacional, el culpable no será la ciudadanía ni los gremios, el culpable será la Corte Constitucional, y por lo tanto, luego de que se haya jugado esa carta, naturalmente volver a plantearse esta tergiversada discusión de una asamblea constituyente en el país. La Corte Constitucional tiene que cumplir el rol constitucional definido dentro de un Estado democrático. Es el guardián de la Constitución y marca los límites de la cancha jurídica y política dentro de la discusión pública nacional. Ciertamente a las altas cortes no les guía un criterio de oportunidad y conveniencia, como es los criterios políticos. A la Corte Constitucional lo que debe guiar sus cánones de actuación, revisión, y ahí descansa la legitimidad de los órganos jurisdiccionales de revisión, son los cánones jurídicos. Para quienes nos siguen y nos entiendan claramente, la legitimidad de la Corte descansará en la calidad de los argumentos y fundamentos que pueda esgrimir a tono con las impugnaciones que se den. Yo creo que la Corte va a jugar un rol constitucional claro en este asunto, y tenemos que poner la atención puntual respecto de la actuación de la Corte en estos casos trascendentales de la política pública ecuatoriana. Saliéndonos de temas constitucionales, más bien yendo a lo legislativo, doctor López, ha habido una transición de 180 grados en Ecuador, de esa falta de gobernabilidad que se hizo evidente, sobre todo en el gobierno de Guillermo Lasso, que llevó incluso a la muerte cruzada ante la inmovilidad en la que cayó ese gobierno por falta de gobernabilidad. Hemos pasado ahora, hemos transitado a una funcionalidad de la función legislativa, valga la redundancia, que trabaja en forma coordinada y diríamos prácticamente sometida a todas las solicitudes que ha tenido el régimen. Entre estos dos extremos, ¿qué sería lo deseable? Yo creo que en el caso ecuatoriano nosotros solemos oscilar entre los péndulos y los extremos. Es decir, vamos de un criterio en donde la gobernabilidad se entiende como mayorías aplastantes de escasa discusión y deliberación, como estamos viendo actualmente, y el otro extremo que tiene que ver como una oposición férrea, digamos, a todo criterio, a toda iniciativa que se propone. Yo creo que eso no es sano para la democracia, Gustavo. Yo creo que debemos tener las alturas de miras, digamos, del Parlamento Nacional tiene que tener la altura de miras como para poder tratar con responsabilidad. Por eso la importancia
de una reforma política importante, digamos, o sea, una reforma política seria. Como vemos ahora en este cuerpo de leyes, incluso han habido reformas al Código de la Democracia, pero estos son maquillajes, querido Gustavo. Ninguna de estas reformas atienden lo sustancial a mejorar la representación política, la discusión política en el seno del Parlamento Nacional respecto de las organizaciones políticas. De manera que nos vivimos realizando parches, realizando maquillajes a la normativa infraconstitucional, y eso nos trae esa serie de problemas. Yo creo, Gustavo, que no podemos entender, lo he dicho varias veces, incluso lo replico a veces en clases, que la gobernabilidad no tiene que ser entendida como mayorías aplastantes. Fíjese usted, antes de la elección del presidente Noboa, lo que decía la gente es que es necesario que el presidente cuente con una mayoría en la Asamblea Nacional, porque de lo contrario no avanzamos hacia ningún lado. Ahí tiene usted los resultados. Escasa discusión, escasa deliberación, y la gobernabilidad no tiene que ser entendida como mayorías aplastantes que simplemente levantan las manos para aprobar una serie de cuerpos normativos. Que tampoco esto sea entendido como lo que sucedía en el pasado, que se trata de una obstrucción visceral, digamos, oportunista y política a todas las iniciativas que vienen desde el Ejecutivo. Yo creo que tiene que haber un sentido de construcción nacional y responsabilidad política seria. Eso es mucho pedir, parece, en el Parlamento Nacional ecuatoriano. Y lo que tenemos ahora, naturalmente, hemos pasado del péndulo en donde todo existía una posición, a donde ya no existe una discusión y una deliberación responsable, salvando las excepciones. Naturalmente, hay que decir que hay asambleístas que con responsabilidad y criterio creo que realizan su trabajo, pero naturalmente lo que podemos ver en el seno de la Asamblea Nacional es una marcada irresponsabilidad y una desviación de los criterios constitucionales importantes, que a nombre de leyes rimbombantes, con estos nombres, digamos, de impacto, se pretende que los problemas se han acabado en el país. Fíjese usted, ley de solidaridad, ley de integridad pública, ley de inteligencia. Bueno, parecería ser que con estos cuerpos normativos los problemas de los ecuatorianos en gran parte se habrían terminado. Y lo que vemos paradójicamente es que todos estos cuerpos normativos tienen fuertes cuestionamientos de constitucionalidad que esperamos, como usted lo comentaba, Gustavo, que la Corte Constitucional actúe de manera oportuna, sobre todo diligente y con argumentos de altura para cuestionar la constitucionalidad de estas normas. Y el régimen de Daniel Noboa, al propio presidente no se le escapa lo grave, lo gravitante de lo que está sucediendo. El día de ayer ha emitido el siguiente mensaje Daniel Noboa, lo ponemos en pantalla, lo ha difundido a través de las redes sociales haciendo un llamado al Ecuador, Sierra, Costa, Amazonía. Señala el presidente, está decidido a escribir una nueva historia para el país y por eso te dedico estas líneas para no hablar del pasado, sino para hablar del desafío al que nos enfrentamos. Señala allí los objetivos, los ideales que tiene de mejorar al país y concluye señalando que a todos aquellos que desean regresarnos al pasado, les digo algo, se equivocaron de país, se confundieron de nacionalidad, le fallaron a su ADN. Aquí en Ecuador el miedo no nos detiene porque el tiempo nos ha enseñado que nunca más daremos un paso atrás. Un mensaje de Daniel Noboa que merece lecturas. Con su comentario final cerramos, Sebastián. Yo creo que el presidente tiene un sentido político agudo, digamos, y creo que existe un cuerpo asesor interesante que rodea al presidente de la República, pero eso debería ser aprovechado en los mejores términos. Y yo creo que, sin duda, si queremos dar un giro positivo, el presidente de la República y su cuerpo asesor, digamos, y el cuerpo legislativo, la bancada legislativa que le representa al Ejecutivo en el seno de la Asamblea Nacional, y no solo la mayoría política de ADN, sino las diferentes fuerzas políticas, porque ya hemos visto cómo coyunturalmente también las fuerzas políticas que eran de oposición luego están con el presidente de la República, exista una altura y la responsabilidad necesaria como para atender los problemas de manera seria, querido Gustavo. Eso es lo que hace falta. Yo creo que no dudo que el presidente de la República pueda tener buenas intenciones, naturalmente. Así lo ha decidido la mayoría de ecuatorianos a través del voto popular, pero esperamos que eso se traduzca en verdaderas políticas de atención nacional a los temas centrales. Y no solo, digamos, estos cuerpos normativos que por muy llamativos que parezcan, ya vemos cómo existen fuertes cuestionamientos y varias desviaciones respecto a la unidad de la materia, los tiempos en el tratamiento.
Yo creo que el presidente debe atender las cuestiones más importantes. Yo creo que tiene un sentido político agudo, ágil, digamos, para leer la hoja de ruta política en el caso de los ecuatorianos, y esperamos que eso sea para bien, ¿no? En el futuro. Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ha escuchado al doctor Sebastián López, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Son las